El noble arte del boxeo, con su prominente posición en el deporte, atrae a millones de aspirantes que ansían alcanzar la cúspide para enorgullecerse de su éxito con gallardía. Esta es la crónica del amado héroe mexicano Juan Manuel Márquez, enfrentado a un joven dispuesto a arriesgar su integridad física para poner fin a su carrera. ¿Interesado en esta historia? Entonces, acompáñame mientras exploramos el momento en que el legendario Juan Manuel Márquez se encontró al borde del abismo entre la vida y la muerte, entre la gloria suprema y la humillación más degradante imaginable. Prepárate con un aperitivo y una bebida. Deja tu me gusta en el vídeo. Siempre bienvenido. Y sumérgete en esta emocionante odisea auditiva. Juan Manuel Márquez, un caballero mexicano nacido en la Ciudad de México, se ha erigido como un ícono nacional, no solo en el ámbito deportivo, sino también en la cultura popular. Representa la esencia misma de un latino ejemplar, carismático, humilde y capaz de sobreponerse a todas las adversidades para labrarse un nombre impecable en el mundo del boxeo. Márquez, en sus inicios, carecía de talento, siendo derrotado por su hermana menor en encuentros de entrenamiento durante su infancia. Además, sufrió una derrota penosa en su primer combate profesional contra Javier Durán, por descalificación. Sin embargo, su feroz determinación y sus puños como truenos le valieron el apodo de Dinamita, ganándose el respeto de todos a fuerza de trabajo y dedicación, o casi todos. Después de su polémica derrota ante Chris John en 2006, exclusivamente por decisiones arbitrarias, el público comenzó a cuestionar sus habilidades. La pérdida del título de peso pluma de la AMB fue suficiente para que se cuestionara su edad, con solo 34 años, una etapa en la que muchos boxeadores inician su declive. Márquez estaba decidido a demostrar que estaban equivocados y mantener su legendaria racha de victorias. Sin embargo, para alcanzar su meta, debía enfrentarse a una tarea monumental. Su adversario era Jim Rex Jaca, un prodigio filipino de 24 años, proveniente del país asiático que ha producido una notable cantidad de talentos boxísticos. Con una impresionante racha de 27 victorias, la mayoría por nocaut, Jaca se había convertido en un ícono en su país, obteniendo el apodo de El Ejecutor. Ahora había llegado al territorio de Márquez con la intención de arrebatarle su título interino de peso pluma de la OMB. Para Jaca, esta era una oportunidad única para consagrarse como un boxeador de élite, mientras que para Márquez, era una oportunidad para demostrar que su retiro estaba lejos de ser una certeza. Era una contienda de todo o nada, un veterano experimentado contra un prodigio novato. Este enfrentamiento prometía ser uno de los más difíciles para Márquez, quien desconocía las habilidades de su oponente, apenas televisadas, mientras que Jaca estaba completamente informado sobre su estilo de lucha. Aún así, como un verdadero guerrero azteca, Márquez lucharía con valentía hasta el final para demostrar su auténtico valor. Así, la pelea entre ambos pugilistas fue programada para el 25 de noviembre de 2006, en el Dodge Arena de Texas, Estados Unidos. Todos los boletos se agotaron rápidamente, reflejando el interés mundial en presenciar si Márquez lograría una remontada histórica o si darían la bienvenida a un nuevo campeón de peso pluma que ascendería a la categoría de leyenda. Las actitudes de los contendientes al ingresar al estadio contrastaban de manera notable. Jaca mostraba humildad al portar la bandera de Filipinas, pero al percibir la multitud, sucumbió al deleite de ser el centro de atención. Márquez, por su parte, exhibía seriedad y respeto tanto hacia el deporte como hacia su oponente. El sonido de la campana marcó el inicio del enfrentamiento, y Jaca demostró su deseo de desafiar a Márquez, lanzando una serie de golpes poderosos que lo acorralaron contra las cuerdas. Manny Pacquiao. He is a southpaw like Manny Pacquiao, but that's pretty much where the similar power, particularly with the left hook. A closer look now on. Did not get a chance to fight Barrera when he could have, possibly because Barrera, he was both promoted by. And now, ladies and gentlemen, the Philippines and Mexico face off once again in the ring. Juan Manuel Márquez.
unnecessary risks. Doesn't get hit a lot, but it also means maybe he has a little more left in the tank. And also, even though he's maybe in his skills, so therefore he isn't as much worn and torn as the other fighters are. He's younger in boxing. I'll tell you what, so far Haka is making the fight a little more than anticipated. Marquez worries. 4 of the last 6 fighters who he's faced have been southpaws. Now he's gets right. Marquez is fighting a lot more aggressive than he normally and punching with a lot more authority. He seems to be. Sin embargo, Márquez respondió con una combinación de golpes que le otorgaron una clara ventaja. A pesar de los esfuerzos de Haka, cada uno de sus ataques era contrarrestado por la habilidad y experiencia de Márquez. Tonight, I never heard him say something like that. Yeah, and he's got caught with a beautiful straight left right there. This could turn out to be a much more exciting fight than we all expected. It was a left hook from Marquez. I thought that Haka was going to be more of a boxer looking at the films of him in the past, but he's seemingly trying to. And unloads a right in a nice combination. He's fighting a fast southpaw from the Philippines, but Manuel Marquez and Jim Rex Haka. Jim Rex is trying to affect him when he fought Marquez. When we go to the corner of Haka, they speak Tagalog. En el segundo asalto, el ejecutor de Filipinas buscó rehabilitarse con una intrincada sucesión de golpes que intentaban superar al mexicano. Sin embargo, este último, curtido en combates más feroces, resistió con la solidez de un roble, devolviendo cada embestida con destreza. La contienda se transformó en una batalla de fuerzas. Aunque Jim Rex lograba conectar la mayoría de los golpes, Juan Manuel infligió el mayor daño con un uppercut a la cara y un gancho que desestabilizó a su oponente. Sin embargo, todo tiene su precio. En mitad del asalto, un derechazo en la quijada aturdió brevemente a Márquez, casi haciéndolo caer. Pero como el campeón que es, Juan Manuel se levantó para continuar su ofensiva. CompuBox numbers in round 1, Marquez 18, landing 18 out of 54. head, excellent uppercut, left hook. There you see how Harold. This fight was supposed to take place just over a month ago. I respectfully disagree with Harold, which doesn't often happen, I find. Couldn't tell if Marquez just was off balance or if he got rocked. On his feet now. Marquez is a wee tad slower than he normally is, I think, because he himself got caught with a right hook. Even though he might have been off balance, it could have been a fake uppercut. Going into this fight, it doesn't seem like this is the kind of fighter that would prepare you for Manny Pacquiao. Haka's fighting similarly to Pacquiao in many respects. A little slower version, not as intense, not as fierce, but over the left eye, I believe, of Jim Rex Haka. Marquez unloads. All right hand. And there you see what Marquez does so well. He leaned back. Which is interesting because I thought he would be moving around a lot more, but Haka's just taking a little step back sometimes. Just in this fight, if Marquez can make adjustments and start to pull away. Marquez trying to end round 2. Ahora Haka se movía con mayor astucia, manteniendo un centro de gravedad bajo para contragolpear con mayor eficacia. Al término del combate, ambos lucían exhaustos, pero fue Jim Rex Haka quien resultó más perjudicado, con una herida que comenzaba a abrirse en su rostro. Aunque todo tiene un costo, pues a mitad de la ronda, un derechazo en la quijada aturdió brevemente a Márquez, provocando que casi caiga a la lona. Pero como el campeón que es, Juan Manuel logró erguirse para continuar su ráfaga de puños. Ahora el filipino se movía de manera más inteligente, manteniendo un centro de gravedad bajo para realizar un mejor contragolpeo. Al final de la contienda ambos parecían bastante exhaustos, pero fue Jim Rex Haka el que quedó más dañado, con una herida que empezaba a abrirse en su cara. Otra cosa que debería abrirse debería ser este vídeo a todo el mundo. Así que considera compartirlo en tus redes sociales para ayudar a Boxeo de Oro a llegar a un público mayor, para que conozca más acerca del noble mundo del deporte y hacer desaparecer los estigmas que persisten sobre el boxeo. En la ronda 3 ambos empezaron a mostrarse con mayor cuidado, sobre todo Jim Rex, que empezaba a moverse de manera estratégica. Aún así,
Márquez logró asestar varios golpes de poder dirigidos a la cara del filipino con una carga monstruosa que solo auténticos gladiadores podrían resistir. It's still early in the fight. Generally, he starts to dominate as the rounds go on. I don't know if he's going to be that effective. They're very focused, and Marquez cannot get a good, consistent rhythm going with any combinations. Was blocked with such force from Marquez that I think it did a little something. But there was some pepper coming off that from Marquez. And I've seen Haka miss a level. Well, he was always pulling back. Now Marquez is beginning to get his range now. Marquez showed you a little bit of the slower to me. I agree. He looks slower. He looks seasoned, very professional, but Marquez punch output slows down just a little bit. Eso sí, nunca apuntó directamente a la herida de su enemigo, por respeto a su desventaja. Hasta ese momento, ambos pugilistas parecían tener el mismo poder, y chocaban como dos fuerzas invencibles para obtener la mínima ventaja. En la ronda 4 fue Juan Manuel Márquez, el que se antepuso como la persona que dominaba el ritmo de la pelea. Cada que se acercaba, su enemigo lograba realizar un golpeteo de poder que asestaba en el torso superior. Y cuando éste se alejaba, logró realizar complejos movimientos, dignos de un maestro como él. Un uppercut de izquierda y un recto de derecha llevaron a Jim Rex hacia las cuerdas. El combate perfectamente pudo terminar ahí, pero el filipino fue salvado por el repicar milagroso de la campana. As is Jim Rex Haka. First round was very, very close. Could have gone either way. I was really surprised at the style of Jim Rex Haka. I mean, this is two guys standing at 2-1. But like he really's trying to take this guy's head off. Both fighters now open. He wouldn't have won some of those fights and not been where he, not been as dominant as he was. All right, touche. Was explosive. Yes. He doesn't have the punching power, Marquez, but he's fighting a very good fight, and thus far, this round seemingly is winning the round. Than you'd anticipate. Yeah, I know that I'm really beginning to have a lot of second thoughts about the fight with Pacquiao, because Pacquiao punches with a lot more speed. And that's put him in kind of the, he's active against a guy like that. Might that not be an advantage against Pacquiao? La pelea casi parecía asegurada, pero en la ronda 5, en el movimiento más cobarde posible, Jim Rex tomó del cuello al mexicano para darle un potente golpe zurdo en la cara que lo cortó. Un movimiento ilegal por el que le quitaron puntos, pero a él no le importaba, porque ahora tenía una apertura que podía usar para sacar ventaja. Márquez logró que la herida en la cara de su adversario sanara, por respeto, y ahora él tenía que lidiar con un corte que lo dejaba al borde del knockout. With that cut under control over Haka's left eye. And Max Kellerman chase a guy around for 12 rounds. The opponent is fighting him perfectly, and especially if he's looking forward to fighting tape. And Haka says he doesn't watch tape of his opponents because maybe the guy on the tape is cut. Stop! Time! Neutral corner, right there. Right there. Over the right eye, it's a gash. Bad cut when you see two heads bump together. That's what happens when two skulls crash. The flesh in between gets busted. Right. Going to work here in the 5th round. Valientemente el mexicano aceptó el reto, y con el público apoyándolo empezó a avanzar con una ráfaga de golpes laterales que lo hicieron retroceder, aunque el filipino no desaprovechar cualquier oportunidad para atacar sus heridas con un gancho derecho y un jab que incluso contenidos le hacían gran daño a Márquez. El poco valor que tenía Jim Rex Haka llegó a extremos cuando incluso acabado el 5º asalto, le lanzó un golpe a la cara a Márquez. Invulnerability that has made him perhaps less marketable than, say, Barrera, who shot a big volley trying to, get even after getting cut, and now that he's trying to take a little break, Haka's trying to take
Blood streaming down the right side of Marquez's face. Time, no punching. Márquez entendió que no podía dudar ni un momento, así que en la ronda 6 le recordó al mundo la potencia explosiva de sus golpes, lanzando un jab de fuerza que hacía retroceder a su enemigo. Se había transformado en una máquina de guerra que atacaba sin piedad con perfectas combinaciones de ganchos y uppercuts. Habían pasado 2 minutos, y Jimrex apenas había tocado al mexicano. Pero la energía de Márquez no era infinita. Cerca del final empezó a flaquear, y el ejecutador quiso decapitar al mexicano con un voleo en la herida de su adversario. Márquez tuvo que crear una barrera de acero que pudiera defenderlo hasta el final. Jimrex Haka entendió que cometió un severo pecado por su juego sucio, y el castigo que tuvo que afrontar fue una tortura. In his portfolio, and I think raises his profile among Then but Haka still seems to be so relaxed and seems to be very comfortable with the situation. And I'm very impressed with that. But I'm also equally impressed with this young guy who seems to be unawed about this pro-Mexican. the fight out of Hawkins. Man, them to pick it up. At least they go out and they tried to. And I think Marquez has tried to do the same thing. On Jimrex Haka. Very determined fighter. Away of it, but now he's just getting closer, shooting a right hand lead off the back now instead of the 1-2. And he's been more Wiping it off. In between, firing big shots. Fellas, say not what we expected. Halfway. En la séptima ronda, el mexicano empezó a manipular al chico como si fuera un mero aficionado, soltando una combinación brutal de golpes que apenas daban oportunidad de respuesta. Jab directos que dejaban al filipino como un ser que apenas se mantenía en pie. De una ofensiva brutal, pasó a una ofensiva donde hacía lo que podía para resistir el daño ocasionado. Pero ni siquiera esto evitó que colapsara sobre su rival, en más de una ocasión para no caerse. Not only is this the kind of fight that will endear Marquez to late in the fight, despite the fast pace. All right, we are through 6 rounds. Harold, how do you have it? Okay, friend. 58 to the 4th round. The case, the fight is stopped by that cut. But I gotta say this: if the fight is stopped, Haka has a good chin. That's the only reason he hasn't been knocked out, because Marquez has caught him with good punches, and Marquez Think that he's more vulnerable than he used to be, and therefore make it easier to make some of those top fights. Well, that is. If it was a straight punch on the belt line, so it means that maybe mentally he's starting to fall apart. Nice uppercut. Haka yet still. He's been hit with some tremendous shots, but none of the punches have caused him to get in any trouble. In Indonesia, he counterpunched his way through that fight, even though he thought he won it. Determined. The fight was stopped in the 7th with Marquez winning. On fight also, most people thought he won. I thought both fights were very close. La ronda 8 se convirtió en una masacre absoluta. Jimrex aún tenía la ambición de sentarse en el trono de oro del campeonato, así que comenzó a imitar a su oponente, e hizo uso de su mera resistencia para intercambiar golpes con Márquez. Ambos parecían robots autómatas que atacaban. Márquez lanzaba un triple contragolpeo que el filipino recibía para marcar un potente gancho izquierdo seguido de un uppercut. Al final fue el mexicano el que logró ganar el intercambio, haciendo que su rival se apoyara en él hasta que culminaron los segundos de la ronda. La escena era surrealista, digna de una película de terror. He says he has no other hobbies. Boxing is it. In a rematch with Pacquiao, Barrera got knocked out in 5 rounds. Marquez drew in a fight I actually thought he won. He didn't lose to Pacquiao, he drew. It was 2.5 years ago, though. Yeah, but since then, Barrera got... That second bite. Time in. Box. But Haka came right to him and met him punch for punch. What an exchange! Marquez's face in a furious exchange with a determined contender. If they go to a scorecard, With the cuts. Blood now covering the right side of his face. Come on, Wadi.
a little odd there. Lawrence Cole telling Marquez he was ahead on the score. Definitely odd. That's very seldom. I don't recall. Fight on, because the cut, you're going to win. And Marquez, to his credit, wants to fight on. Doping, and he wants to fight on. How could Lawrence Cole have any idea what the scorecard said? Well, they're talking about open scoring in fights, guys, and that's the kind of stuff that would happen in an open score. Al llegar la ronda 9, Juan Manuel Márquez aún tenía la cara cubierta de sangre, y el ring estaba cubierto de un rojo carmesí. Estaba al límite y necesitaba terminar el encuentro de una vez por todas. Claro que Jim Rex Jaca no estaba mucho mejor por su arrogancia. Le había dejado un inflamado ojo morado que reducía su visión y su estilo de lucha. La desesperación de los boxeadores inundó la arena de combate. El filipino continuó su serie de ganchos dirigidos directamente a la herida del mexicano, así que Márquez optó por alejarse lo más que podía de su rival, asustado. Entonces, fue que el mexicano recordó quién era él, lo que había logrado, y se acercó. Su porte de acero empezó a soltar una oleada de golpes. Fighters would quit in an open scoring system. They're pros. There's no cut involved, just on points, which is what you see a lot in international amateur boxing, which makes it so boring now. Once they can win in a way that will kind of tip the scale away from Barrera and towards him in terms of public demand. A point that was just brought to my attention from the truck. Marquez may not have even known what Lawrence Cole was saying. You see Jaca wanted to take advantage. No le importaba los ataques que recibía, no pensaba en el dolor o la gloria. Parecía un demonio que con sus golpes explosivos solo aspiraba a arrancarle la cabeza a su adversario. Al final, el joven veinteañero no pudo más y cayó rendido en el piso, sin aire. Pronunció que ya no podía continuar. Juan Manuel Márquez había ganado una nueva batalla por nocaut contra un filipino arrogante. Because it is hardly as much of an issue, the blood that at all, huh? It has been his manager since he was a kid. I guess when he was about 8 or 9 years old. He's been always the boxer. Jaca now trying to do some work to the body. Oh, big left hook! I'm surprised. I don't think Jaca knows where he is. That's his Sunday punch, Manny, the left hook. When he catches you with the hook clean, you gotta go. Great. Marquez had to offer until he got caught with a double left hook. Después del encuentro, Jim Rex se dio cuenta de su error y se acercó a su rival para felicitarlo, con humildad, disculpándose por las tácticas empleadas. A lo que el mexicano, con gran madurez, le perdonó mientras se alzaba con la victoria, entendiendo como tantos jóvenes siempre se cegaban por la fama, hasta que los consumía. Al concluir, Juan Manuel Márquez dejó patente que su retirada estaba aún lejos de lo que se anticipaba. De hecho, permaneció en el campo de batalla durante casi otra década, acumulando todo tipo de distinciones que lo elevaron como uno de los más destacados pugilistas de la historia de México y uno de los mejores combatientes de peso por peso. Por su parte, la trayectoria de Jim Rex Jaca no experimentó un ascenso tras este encuentro, pero su historia quedó grabada en los anales, siendo recordado eternamente como el astuto rival que fue derrotado por Juan Manuel Márquez. En Boxeo de Oro ofrecemos más vídeos donde se narran historias legendarias del mundo del boxeo. Te invitamos a explorarlos para profundizar en el noble arte del pugilismo. Suscríbete para ser el primero en ver las nuevas actualizaciones y comparte tus sugerencias sobre los próximos vídeos que te gustaría ver. Esperamos volver a encontrarte pronto en otra emocionante travesía pugilística.